Un gusto poder compartir este tutorial. Hoy vamos a realizar el trazado de un pantalón de niño de unos 8 años aproximadamente. Vamos a crear un ángulo recto de 90 grados. De este punto vamos a medir el largo total. Para nuestro ejemplo es 72 centímetros hasta aquí. Y a partir de ahí vamos a aplicar también lo que es la bastilla de unos 6 centímetros. Bueno, vamos a empezar entonces con el trazo. De este punto vamos a medir la altura de tiro o talle. Se aplica la mitad de cadera, es decir, para nuestro ejemplo la cadera es 36, mitad sería 18. Lo mismo aquí, 18. El ancho vamos a aplicar la mitad de cadera, 18. Cerramos el cuadro. De esta vértice vamos a medir la 12ª parte de la medida de cadera, es decir, vamos a dividir 36 entre 12, lo cual sería 3 centímetros. Hacia arriba del mismo vértice vamos a medir 3,5, es decir, más medio centímetro de diferencia del desarrollo de tiro. Trazamos con una curva. Bien, vamos a medir este espacio. ¿Cuánto mide? 21. 21. Lo dividimos en dos partes iguales, es decir, 10,5 a cada lado. Entonces, este punto vamos a escuadrar hasta la parte inferior y la parte superior. 10,5 10,5. Largo total. Aplicaremos también la bastilla, ¿no? El largo de la bastilla, que son 6 centímetros. Bien. Aquí vamos a trazar el largo total. También la bastilla. Vamos a medir aquí la altura de rodilla. Vamos a medir este espacio. Mide 54, mitad 27. De ese punto vamos a subir 3 centímetros, lo cual sería la altura de rodilla. Trazamos una línea recta. Bueno, ahora vamos a medir el ancho del botapié. Para nuestro ejemplo es 16. Entonces debemos compartir 8 a cada lado de la línea del planchado. Esta es la línea del planchado, o llamado también línea de aplomo, línea de filo. Tiene varios nombres. 8 y 8. Aquí en las rodillas vamos a aplicar, para nuestro ejemplo es rodilla 18. Entonces vamos a compartir 9 a cada lado. 9 y 9. Conectamos con líneas rectas. Aquí vamos a aplicar también el dobladillo o la bastilla. Por ejemplo, mide el botapié 16, aquí vamos a aplicar 17, es decir, 8,5 a cada lado. 8,5 a cada lado.
un poquito más abajo, como 2 centímetros, y luego trazamos así. Vamos a conectar de la rodilla con el gancho, con una leve curva, Bueno, vamos a aplicar aquí mitad de cadera, la altura de cadera. Simplemente dividimos la altura del tiro en dos partes, 9, 9. Trazamos con líneas segmentadas. Y vamos a conectar con la altura de cadera este punto con una semicurva por este sector, tomando la forma de cadera, así. Bueno, de este punto vamos a bajar 1 centímetro para infantes, es suficiente 1 centímetro. La medida de cintura para nuestro ejemplo es 31, la mitad, 15,5. Vamos a adicionar 2 centímetros de costura. Sería 17,5, ¿no? Entonces conectamos. Con los 17,5. Y aquí lo propio en la cadera, el costado conectamos con una leve curva. Bien. Hemos terminado entonces la parte delantera. Vamos a trazar ahora la parte posterior. Vamos a prolongar líneas. Lo vamos a realizar con el marcador verde para que se pueda distinguir lo que es la delantera de la pieza posterior. Prolongamos entonces líneas rectas de la línea de cintura hacia el costado. Aquí no será necesario. Aquí en las rodillas sí. 2 centímetros aproximadamente. Bueno, vamos a medir aquí, de esta línea, 2 centímetros. Aquí 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Aquí también 2 centímetros. Conectamos con líneas rectas estos puntos. Bueno, hasta ahí. Mientras tanto, vamos a concentrarnos ahora en este lugar. Vamos a medir este tramo y dividimos en dos partes iguales. Es decir, esta línea con la línea de filo tiene 7,5, lo dividimos en dos partes iguales. Así. Trazamos una línea vertical. Medimos el levante de 3 centímetros. 3 centímetros. Vamos a conectar con una leve curva con este punto. Una leve curva. De esta forma. Ahora, aquí vamos a aplicar
de este punto para el gancho posterior o el tiro posterior, cuarta parte de la medida de cadera, es decir, debemos dividir 36 entre 4, sería 9. De aquí medimos 9, entonces 9. Vamos a medir aquí en la delantera cuánto mide este espacio. Tiene 24, entonces transferimos la misma medida, 24, ¿está bien? 24, y vamos a bajar 1 centímetro hacia abajo. Conectamos con una semicurva. Ahora sí. Vamos a trazar una curva, pero antes vamos a conectar este punto con este punto que hemos bajado 1 centímetro. Esta nos servirá como una referencia para realizar la curva. Entonces trazamos de esta forma, volteamos la regla, esta curva o esta línea será la costura central de la parte posterior. Bien, ahora de aquí vamos a medir la medida de cintura, mitad de cintura más 4 centímetros. La cintura es 31, mitad 15,5 más 4, por aquí vamos a prolongar estas líneas, o esta línea, ¿no? En este caso, por aquí vamos a medir 3 centímetros, es decir, el levante que hemos aplicado aquí debemos medir como referencia 3 centímetros, los 3 centímetros de levante, y a partir de ahí vamos a medir mitad de cadera más 3 centímetros. La cadera 36, mitad 18 más 3, llega aquí 18 y vamos a adicionar 3 centímetros. Entonces trazamos con una leve curva, volteamos la regla, conectamos con la rodilla, así. Conectamos ahora esto. Aquí vamos a aplicar el ensanche de unos 3. Bueno, eso es ya a criterio de uno. Podemos aplicar, para nuestro ejemplo, 3,5 hasta 4 podría ser. Aquí vamos a medir 1,5 de ensanche y vamos a conectar con una leve curva, así. Vamos a trazar con una curva, colocamos la regla, bien.
Creo que hemos concluido. En la parte posterior vamos a aplicar una pinza. Bueno, de aquí vamos a salir. Lo haremos con marcador rojo. La pinza. De aquí vamos a salir como 4 centímetros. ¿Sí? 4. Y de arriba vamos a medir 7 centímetros. 7. Centímetros. 4. Y vamos a aplicar un bolsillo de 11 centímetros. Mitad de 11, 5,5. Esta línea lo vamos a escuadrar en base a esta línea. $7 milímetros a cada lado. Listo. Bueno, hemos terminado. Vamos a transferir una de las piezas en otro papel para que se pueda distinguir cuál es la delantera y cuál es la espalda. Vamos a tender un tejido. Colocamos el papel donde vamos a transferir una de las piezas. Vamos a acomodar bien. Vamos a transferir la parte posterior, la espalda. La parte posterior. Este es el ensanche, este tramo, este espacio es el ensanche. Es una demasía que se da para poder, para poder soltar si es que el pantalón, la cintura queda ajustado, ¿no? Siempre es bueno prever cuando se hacen pantalones a medida. En caso de que se haga pantalones a manera industrial, entonces simplemente se deja 1 centímetro. Pero si vas a trabajar con medidas personalizadas, es necesario dejar este ensanche. Bueno, vamos a trazar aquí también el bolsillo. La pinza de la parte posterior. Es el doblez. Listo. Vamos a recortar.
Vamos a trazar la costura. El bolsillo de unos 11 centímetros aproximadamente. La pieza posterior. Ahora vamos a recortar la pieza delantera. Lo que está con marcador negro. La pieza delantera. El doblez. Bien, queda así entonces el delantero. Vamos a acomodar a la pieza posterior. Es bueno también resaltar la parte del filo. Vamos a ver, vamos a trazar la parte posterior. El filo está por aquí. Aquí lo propio. Sí, su posición es ahí, ¿no? Entonces el filo, perfecto. Vamos a conectar esto. El filo de la parte posterior. Bueno, esta línea que es el filo de planchado, o la línea de planchado, tiene que estar, es recomendable que esté escuadrado en la tela, ¿no? Tiene que estar escuadrado, es decir, tiene que estar al hilo del tejido esta línea, para que no salga torcido el pantalón, ¿no? Al momento ya de terminar la confección, entonces es recomendable que esta línea esté al hilo. Lo propio en la delantera, esta línea tiene que estar al hilo de la tela. Así es. Entonces, este trazo ya contiene sus costuras. Simplemente llevamos a la tela y cortamos alrededor del molde. Normalmente se corta en tejido, ¿no? En tela directamente, pero con fines didácticos es por eso que lo hago en papel, para que se pueda entender mejor, ¿no? Así es. Bueno, pues ha sido un gusto poder compartir este tutorial. En el siguiente voy a estar trazando otro tipo de prenda, o la misma prenda, pero para otra edad. Bueno, hasta luego entonces.